¿Cómo estás? Bienvenido a otro encuentro. Y como te lo anuncié ayer, hoy vamos a empezar a vivir la parte más dramática de la vida de Jesús. Pero antes de leerte el texto, quiero hacerte notar algo. Ayer yo te leí la oración sacerdotal preciosa, que Jesús se le llama oración sacerdotal, pero en realidad es una oración que Jesús hace al Padre. En los sinópticos se muestra un Jesús rezando, implorando, sudando sangre por el miedo que tenía de lo que le iba a pasar, rogándole a ese Dios que por favor apartara ese cáliz, pero que igual se haga su voluntad, aunque se lo dijo y se lo pidió 3 veces. E incluso ese Jesús salió y retó a sus discípulos porque se durmieron mientras él estaba orando. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre ese Jesús que está narrado en los sinópticos y este Jesús? Que este Jesús es amor en todo momento, en todo momento. Es certeza de su misión. El miedo no existe acá en este Jesús narrado en este Evangelio. En cambio en los otros sí, es un Jesús absolutamente humano, como si estuviese también desconectado del amor como lo estamos vos y yo. Pero este Jesús que está narrado en este Evangelio es un Jesús amor claramente conectado con su misión, seguro de su misión y siendo absoluto amor. No hay nada que contradiga esta esencia manifestada en el Jesús que se narra aquí en este Evangelio. Ahora sí, habiendo aclarado eso, vamos al texto. Después de haber dicho esto, Jesús fue con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó como valiente, porque ya sabía, no había miedo. Y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Te das cuenta la potencia de sus palabras? Soy yo o yo soy, como se traduce en otras Biblias. Yo soy Dios, yo soy amor, soy rey. Y ellos cayeron al suelo ante la potencia de sus palabras. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho, no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? ¿Te das cuenta?
Como en los sinópticos ese Jesús pide, aleja este cáliz de mí, pero que se cumpla tu voluntad. ¿Y acá qué dice Jesús? Lo reprende a Pedro, porque quería a Pedro defenderlo. Y era como Pedro, él, sinceramente, Pedro, cuando le dijo a Jesús, yo daré mi vida por ti, y lo está demostrando acá, él sacó su espada y lo hirió al servidor del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me dio mi Padre? Esa era su misión. A eso vino Jesús. Por eso reprende a Pedro. Porque él tenía que cumplir su misión y estaba absolutamente seguro de hacerlo. No tenía miedo. Sigamos. El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo ataron. Le tenían tanto miedo que lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado del otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. Este discípulo, que es conocido del sumo sacerdote, es el discípulo amado. Es Simón. ¿Por qué era conocido el sumo sacerdote? Porque era un fariseo. Por eso era conocido del sumo sacerdote. Por eso pudo entrar en ese momento. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eras tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Esta es la primera negación de Pedro. Recordad que son 3. Esta primera negación que hace Pedro frente a la portera es la primera expulsión de los jesuitas de Portugal. Portugal significa la puerta. Sigamos. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muéstrame en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Otra diferencia entre este Jesús y el Jesús narrado en los sinópticos. Ese Jesús narrado en los sinópticos ofrece la otra mejilla, y que nosotros lo hemos tomado como qué buen acto. Y aprendimos a ser sumisos. Y acá Jesús te muestra la importancia del amor propio
porque él, sin sentir miedo, le dice: si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? ¿Te das cuenta la importancia del amor propio? Acá hay un Jesús que se ama, porque es amor, pero también ama al otro. ¿Y por qué puede amarlo? Porque se ama a sí mismo primero. Y eso es lo que debemos aprender. La sumisión es no amarte a vos mismo. Simple. Sigamos. Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Segunda negación de Pedro. Estos servidores que estaban junto al fuego simboliza la segunda expulsión de los jesuitas de Francia. El estandarte de guerra de los franceses era la oriflama, el fuego. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Yo te lo digo y a mí se me estremece la piel. Esta tercera negación de Pedro, que es ante ese pariente de Malco al que Pedro le había cortado la oreja, es la tercera expulsión de los jesuitas, que fue de España. El rey de España y toda su descendencia, los monarcas, incluso hasta el rey de ahora, que es el rey emérito, porque ahora está Felipe, sufrieron de sordera. Esa es la tercera expulsión de los jesuitas, la tercera negación de Pedro. Y dice que al instante cantó el gallo. Este gallo que canta es cuando se anuncia quién es el Papa, que era un jesuita, el que venía a asumir Pedro, que venía a ser este Pedro, que después de negarlo y que cantó el gallo, se dio cuenta y asumió su rol de Pedro. Este gallo es un francés, porque sabemos que el gallo también representa a Francia, que es Jean-Pierre Tauran, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, ya murió él, que fue quien anunció Habemus Papa. Sé que era Taurán el apellido, pero no recuerdo bien su nombre. Sigamos. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Tenían ya pensado que darle muerte. Era lo que ya habían decidido. Pero ellos no podían darle muerte. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta es la verdad, la que está narrada aquí es la verdad. La verdad es que Dios es amor, es que Jesús es amor, es que vos sos amor, pero te olvidaste. Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido, pero con esto te dejo aquí, en suspenso, porque mañana te voy a hablar sobre una teoría sobre quién es Barrabás. Nos vemos mañana. Que tengas un precioso día.